Ahora, perfecto. Mirad, pues el tema de hoy es fitoterapia, el tema de hoy. Vamos a hablar de la aloe vera, de la ortiga y el jengibre. De hecho, la finalidad de nuestro laboratorio es fitoterapia. Es lo que nos mueve, ¿no? Con el aloe vera. Un poco la agenda que vamos a seguir, vamos a hablar primero de fitoterapia, luego de la aloe vera, la acción externa y acción interna de la aloe vera, la ortiga y el jengibre. Iremos haciendo seminarios posteriores que iremos desarrollando un poquito más a fondo el tema de todas las plantas que tenemos dentro de nuestros productos, porque no solo hay que saber el producto por qué y para qué funciona, sino cuál es la causa de qué lleva para que funcione tan bien, ¿no? Porque nosotros no trabajamos con magia, nosotros trabajamos con ciencia y parte de esa ciencia son los principios activos que lleva esos productos que hacen que sean tan excepcionales y que tengamos una respuesta tan buena. El concepto de fitoterapia. Fitoterapia es la ciencia que estudia la utilización de productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica, ya bien sea para prevenir, que ahí estamos nosotros con la función preventiva, con nuestros consejos, para atenuar, que ahí también estamos nosotros para ayudar a otro fármaco de síntesis a mitigar síntomas, o para curar un estado patológico. Esa ya es la función del médico o de la médica, la función curativa, ¿no? Eso es el concepto de fitoterapia. Productos vegetales que ayudan a prevenir, atenuar o curar. Planta medicinal es aquella que en uno o más de sus órganos se refiere, por ejemplo, en los pétalos, en el tallo, en la flor, en las hojas, en la raíz, contiene sustancias que pueden ser usadas con fines terapéuticos o preventivos. Esta es una definición según la Organización Mundial de la Salud. Y los principios activos son esas sustancias responsables de la actividad farmacológica de la planta, lo que le hace a esa planta ser terapéutica. Y por último, el concepto de productos fitoterapéuticos, que es con lo que nosotros trabajamos, son aquellos cuyos únicos principios activos son exclusivamente de origen vegetal. Es lo que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de un Cistus incanus, cuando hablamos de un Celesens, cuando hablamos de un Mindmaster, son productos de origen vegetal. El extracto de una planta o parte de un órgano de esa planta con unos principios activos que tienen, insisto, una acción terapéutica, preventiva o atenuante. Cuando hablamos de fitoterapia, lo fundamental es la calidad de los productos, ¿no? Porque fitoterapia hay muchísima en el mercado. Yo siempre digo que en Granada, detrás de la catedral, pues hay un mercado de plantas medicinales. Pero claro, son plantas a granel, son plantas que no sabes cuándo se han recolectado, cómo se han conservado, qué tipo incluso de planta es. Te tienes que fiar de lo que te dicen porque no tiene un marchamen de un laboratorio, un marchamen de sanidad que te diga lo que es. Entonces la calidad es muy importante, la calidad de la materia prima es fundamental en la industrialización de las plantas medicinales o de los productos ya una vez elaborados a base de esas plantas medicinales fitoterapéuticos, que es lo que nosotros manejamos en el día a día, ¿no? Es necesario el cultivo racional de las plantas medicinales para obtener una materia prima de calidad y en cantidad suficiente. Eso es muy importante. Y las claves de esto es la recolección, la conservación, el almacenamiento y los posteriores controles de calidad que se hagan o bien por el laboratorio o bien por entidades independientes. ¿A qué me refiero con esto? La recolección. La recolección es la parte fundamental cuando hablamos de la calidad de los productos de fitoterapia. De ella depende en gran medida la calidad del producto obtenido. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir el momento adecuado de la recolección. Y esto se basa no porque el mago Merlín diga que hay que coger en primavera determinada planta, sino que eso se basa en estudios previos de la composición química de la planta en un momento o en otro de su desarrollo. Y entonces ahí, viendo la composición de esos principios activos que son los que dan acción terapéutica, pues a lo largo de los meses sucesivos o de los días incluso hay cambios de principios activos en la planta si estudias la planta por la mañana o la estudias por la noche. Entonces ya digo, hay variaciones diarias, estacionales y del estado de desarrollo, ¿no? Eso es muy importante. Tenemos que hacer la recolección en el momento adecuado. Por ejemplo, ya hemos hablado muchas veces con el aloe vera, que tenemos que hacer la recolección
de las hojas más externas y normalmente suele ser a los 5 años de un cultivo racional y sostenible, ¿no? Ahí es cuando están en plenitud de madurez, ahí es cuando está esa hoja de aloe vera llena y rebosante de todos los principios activos que ahora vamos a ver. Pero no solo es eso, sino que, claro, podemos coger una planta, una aloe vera, por ejemplo, en una situación óptima de principios activos, pero no la conservamos, no la almacenamos correctamente, con lo cual se nos degradan todos esos principios activos, se nos deteriora y eso va en detrimento de la calidad del producto. Por eso la conservación, almacenamiento y transporte después del proceso de recolección también es muy importante porque eso nos va a ayudar al mantenimiento de esos principios activos óptimos que hemos recogido en la planta en el estado mejor de recolección, ¿no? Y luego los controles de calidad, pues ahí se pueden valorar muchas cosas, ¿no? Cuando hemos hablado de controles de calidad, pueden ser entidades externas, como Fresenius hace con nosotros, o la asociación IASC hace con los controles sobre LR de calidad, o pueden ser internos del mismo laboratorio que mira el grado de humedad y la cantidad de minerales presentes en la muestra, el recuento de bacterias u hongos, es decir, se ve que no hay bacterias, que no hay virus, que no hay hongos, eso es una labor de laboratorio. Y luego también, sobre todo, la determinación del contenido de principios activos. Siempre hay un componente que se llama marcador. Ya sabéis que las plantas tienen muchos principios activos. El aloe vera tiene un porrón de principios activos, pero claro, tenemos que tener una referencia para que nos dé un marchamen de calidad, es decir, un marcador. Tenemos que tener el principio activo o bien que más se ha estudiado o bien que más acciones terapéuticas tiene y que nos va a dar como referencia para que, digamos, siempre que hay esta cantidad de este principio activo, pues hay una buena calidad de la muestra que tenemos delante. Pero si está por debajo, pues tenemos una mala calidad. Entonces, a esto, por ejemplo, me refiero cuando hablamos del acemanano. Normalmente el aloe vera se tiene como marcador, como criterio de calidad de la cantidad de acemanano que puede tener la muestra que tenemos delante o el producto que tenemos delante de aloe vera. Y para que tengáis una referencia, también puede ser un marcador la aloína, pero en este caso en detrimento de la calidad. Una aloína es perjudicial para el objetivo terapéutico que nosotros tenemos de recomponer la salud a base de aloe vera, es un marcador pero en negativo. Tenemos que tener una ausencia prácticamente total de aloína, en cambio unos niveles de 800 a 1200 miligramos por litro de acemanano en la muestra que tenemos delante. Un momentito. Bien. Estaba chequeando si hubiese algún problema algún problemita. Un momentito, por favor. Ajá. Estaba comprobando si se estaba grabando el webinario. Veo que sí, que se está grabando correctamente porque luego me lo pedís. Perdonad el KitKat, el pequeño paréntesis que he hecho, pero es importante porque en alguna ocasión se me ha olvidado el grabarlo y luego no he podido compartirlo con vosotros. Bueno, pues vamos a proseguir. Todo es correcto. Ahora. Vale. Estábamos hablando de la calidad, ¿no? El mercado actual de fitoterapia, el mercado actual en el que estáis vosotros, vosotras, vosotros como parceiras, como parceiros, como socias y socios, esto os interesa mucho. El mercado de las plantas medicinales constituye un mercado de enorme actualidad, en una progresión constante de crecimiento. Cada vez hay más demanda. De hecho, en España hay un crecimiento de año a año de un 8 al 10%. O sea, tenemos un mercado inmenso por delante. En Europa el crecimiento interanual es de un 3%, es menor. ¿Pero por qué? Porque en Europa está altamente extendido la fitoterapia
en las farmacias, en herbolarios, en la sociedad. En cambio, en España contamos con un pequeño paréntesis que fue la época de la época de franquista, que ahí pues se anatematizó, se expulsó a muchos médicos que trabajaban con fitoterapia de España, se prohibió un poco estos conceptos de fitoterapia, de homeopatía. Entonces llevamos ese retraso que no lo tuvieron ni Alemania ni Francia, ¿no? Por eso el crecimiento en España es enorme. O sea, fijaros si el R está extendido en Alemania, está extendido en otros países, pues fijaros la posibilidad tan grande que tenemos nosotros para extendernos cuando el crecimiento en Alemania es un 3% y el crecimiento en España es un 10% interanual, ¿no? Alemania es el país que mayor venta tiene de productos de fitoterapia en los OTC. ¿Qué son los OTC? Son los productos que se dispensan en farmacia sin necesidad de receta. Lo que te da el farmacéutico cuando vas pidiéndole algo para un problema, para una tos, para un catarro, para un dolor, para un colesterol. Entonces, lo que te dispensa la farmacéutica o el farmacéutico sin receta se llaman OTC. Pues el 30% en Alemania son productos fitoterapéuticos, de fitoterapia. En Bélgica es el porcentaje más bajo de Europa, un 14%. Y Alemania y Francia dominan el mercado de la fitoterapia a nivel europeo. Fijaros un poco estos gráficos. Aquí vemos cómo Alemania está rompiendo en el mercado. Le sigue Francia, Polonia no está nada mal, Austria también está bien, Bélgica va un poquito por detrás y España, pues junto a Italia, ahí queremos ir remontando cabeza. Tenemos, insisto, mucho campo y estos son dentro del mercado de lo que se demanda más, la mayor demanda, y veis que son productos adelgazantes. Por eso este año os he insistido mucho con el tema del plan 28 días, porque cada vez hay más demanda con respecto a adelgazar, manteniendo la salud, ¿no? No dejarte la salud adelgazando, sino manteniendo la salud adelgazando. Luego tenemos el tema de los laxantes, que ahí tenemos nuestro Fiberbus, que no es un laxante al uso, sino es fibra, que es un laxante con cabeza, un laxante que no nos va a perjudicar. Productos digestivos es poquito, polivitamínicos, tónicos, tipo MindMaster Red, el Cell-Sense Energy, pues son productos que ahí también están muy demandados, y productos de sistema nervioso sedante. Aquí estaríamos metidos el MindMaster también, estaría metido el Nightmaster. Entonces ya veis un poco el pastel, cómo se reparte en el mercado con la demanda de productos de fitoterapia. Y dentro de la fitoterapia que nosotros tenemos, el aloe vera está prácticamente en todos los productos fitoterapéuticos que nosotros tenemos en el laboratorio. Y es el que más voy a desarrollar, porque hemos hablado muchas veces de él, pero se han incorporado en este tiempo muchas parceiras, muchos parceiros, socias y socios nuevos, pues que no me han oído hablar de la aloe vera, de la importancia de la aloe vera, ¿no? Y para vosotros os vale para recordar, para los que ya me habéis oído muchas veces, ¿no? El aloe vera es una planta pues ampliamente extendida pues desde tiempos de los asirios, de los egipcios, y en las civilizaciones mediterráneas desde los tiempos bíblicos, ¿no? Se recoge en muchísimos textos. De hecho, el primer registro como planta curativa es en las tablillas de Mesopotamia, de arcilla, hace 2100 años. Hay un registro que habla de la aloe vera como curativo. Y ya a nivel con más detalle, con una descripción de un uso externo y un uso interno de la aloe vera, ya nos vamos al papiro de Ebers, hace 1500 años antes de Cristo, es decir, hace 2500 años que ya se detalla un formulario y una prescripción, ¿no?, de la aloe vera como restaurador de salud. Ya un poquito más serio, con más consistencia, nos vamos al herbario griego Dioscórides, que hasta hace bien poco ha sido una referencia de la fitoterapia, y fijaros que es el año 70 después de Cristo, que ya hablaba de tratamiento de heridas, el tratamiento de la aloe vera para la pérdida de cabello, para las úlceras genitales, para hemorroides. Fijaros, de hace 2000 años hay ya una constatación muy estructurada, ¿no?, de este uso. Y ya la primera catalogación oficial, en este caso como planta purgante y protector de la piel, la tenemos en la Farmacopea de Estados Unidos en 1820. Y digo como purgante porque ahí se valoraba el aloe vera por la aloína
que en este caso lo que nosotros no tenemos la aloína, que le da ese aspecto purgante que puede ser en un momento dado necesario para quitar un estreñimiento y tal, pero nos va a perjudicar más que beneficiar y nos impide el uso habitual y sistémico de la aloe vera como tal, ¿no? Entonces, y hoy vamos a los tiempos actuales que se utiliza para todo. La aloe vera, la industria actual utiliza desde papel higiénico, toallitas húmedas, cremas hidratantes, todo que podéis pensar que es factible utilizar está utilizado en la aloe vera, ¿no? Entonces, insisto, eso es un campo amplísimo, tenemos un terreno muy trillado, un terreno muy fácil al cual, pues, junto con el crecimiento que hemos dicho de un 10% interanual, pues tenemos una posibilidad de crecimiento y de desarrollo enorme. El aloe vera hay muchos aloes veras, muchas dentro de que es una de las familias de las liliáceas, a la que pertenece el ajo, la cebolla, los espárragos. Hay más de 360 especies diferentes, no todas con los mismos efectos terapéuticos. De hecho, fijaros, os pongo aquí dos ejemplos. Una, el aloe vera barbadensis, que es la que en mayor profusión se produce en México, que es de la que se extrae el gel. Es una planta muy dada a generar una gran cantidad de gel de muy buena calidad. Y luego tenemos el aloe vera ferox, que es la que se produce en Sudáfrica, y de aquí se extrae la aloína precisamente para cuando esta aloe vera queremos utilizarlo como purgante, como neutralizador del estreñimiento, ¿no? A veces cuando veis en la tele que utilizan cápsulas de aloe vera para quitar el estreñimiento, que se publicita y tal, es el aloe vera ferox el que se está utilizando por su gran riqueza de aloína precisamente, que es, insisto, es para uso puntual como laxante puede ser interesante, pero solo para uso puntual. La aloe vera, la composición es muy rica en principios activos, tiene muchísimos principios activos, unos que conocemos y otros que no llegamos a conocer, pero que sospechamos que hay por la actividad terapéutica tan amplia, de tan amplio espectro, que vale para tantas cosas, ¿no? Dentro de las antraquinonas, que son los elementos que no nos interesan a nosotros y que nosotros no tenemos en nuestros productos fitoterapéuticos que comercializamos, no tenemos la aloína, pero aparte de la aloína hay otras antraquinonas, que el aloe hemodin, la hemodina, el antranol, que son purgantes y son laxantes, son depurativos, pero a un nivel demasiado fuerte, demasiado potente, ¿no? Y esto, insisto, nos limitaría el uso de la aloe vera tomado de forma sistemática durante largo tiempo, ¿no? Luego tenemos muchas vitaminas, tenemos prácticamente casi todas las vitaminas del grupo B menos la vitamina B12, tenemos vitamina E, tenemos vitamina A, tenemos betacarotenos, tenemos unas hormonas muy interesantes, hormonas, pero me refiero a hormonas vegetales, como son la auxina, la giberelinas, que son hormonas que estimulan la regeneración. Lo mismo que estimulan estas hormonas la regeneración del aloe cuando le das un corte, que se cierre la rajita que le hacemos y por ahí puede sangrar el aloe vera, pues este tipo de hormonas son las que estimulan mucho los procesos de regeneración, tanto externos como internos en nuestro cuerpo, las que estimulan la formación de fibroblastos. Tiene muchísimos minerales el aloe vera, calcio, magnesio, potasio, zinc, sodio, cobre. El sílice destaca por excelencia, que siempre da firmeza y elasticidad a todos los tejidos, o bien que cuando lo tomamos por vía endógena o lo utilizamos a nivel externo. Tiene carbohidratos. Dentro de los carbohidratos pues destaca el acemanano, que el acemanano ya hemos dicho que es un marcador, y todos los carbohidratos prácticamente tienen un efecto terapéutico a un nivel o a otro nivel dentro de nuestra salud, o a nivel preventivo, o a nivel atenuador, como hemos dicho antes, o a nivel terapéutico incluso, ¿por qué no decirlo, no? Tiene enzimas, que dentro de las enzimas pues destaca la superóxido dismutasa, que es un gran antioxidante, es un antioxidante de primer orden. También tenemos enzimas que actúan como antiinflamatorios, como moléculas antiinflamatorias. Por eso, ya veréis, cuando hablemos de las propiedades de la aloe vera, lo primero que destaco es el efecto antiinflamatorio y antioxidante, en gran medida debido a esas enzimas y también debido a lípidos, compuestos orgánicos que tienen de tipo ácido salicílico, triglicéridos, lignina, ácido úrico, terpenos, y sobre todo destaca también, junto a las vitaminas y los minerales, la gran riqueza de aminoácidos que tiene. De los 22 conocidos, tiene 20 aminoácidos.
aminoácidos, ¿no? Y esta riqueza de aminoácidos, esta riqueza en minerales y vitaminas, pues en muchas ocasiones nos hace plantearnos que la aloe vera es un superalimento, ¿no? Porque podríamos mantenernos con un consumo de aloe vera regular, por la gran cantidad de aportes nutricionales que tiene. Y esos aportes nutricionales son los que justifican el efecto terapéutico de la aloe vera, ¿no? La composición de la aloe vera, esto es importante que lo sepáis, que nosotros utilizamos la parte del gel, ¿no? El aloe vera tiene 3 pequeñas capas, partes. Una, la capa externa, que es la corteza. Luego una capa intermedia, que es donde se acumula el látex, la aloína, el antraquinona, lo que nuestro aloe no tiene. Y luego tenemos el gel, que es realmente lo que nos interesa, que el gel ya veis, es la capa interna, que 99,4% es agua realmente. O sea, es agua gelificada, pero tiene un 0,6% que son sustratos sólidos. Y ahí es donde está el kit de la aloe vera. Es solo, fijaros, en ese 0,6%, y de esa parte el 60% son mucílagos y el resto, el 40%, son sales orgánicas, son minerales. Pues en ese 60% de mucílagos tenemos la actividad terapéutica reina de la aloe vera. Fijaros en qué poquita cantidad tenemos tanta acción terapéutica, tanto principio activo, ¿no? Destaca sobre todo el azemanano, insisto, que son polisacáridos, los mucílagos son polisacáridos neutros, ácidos, acetilados, que le imprimen el carácter pues terapéutico, yo diría, ¿no? Mirad aquí la composición, aquí se ve muy claro en este trasluz de una penca cortada de aloe vera. Tenemos la corteza, que es la parte más externa. Luego, esta parte medio translúcida, que es donde se deposita el látex, donde se deposita la aloína, y luego el gel. Miraos qué bonito, si es que da ganas de comérselo este gel. Qué rico, qué buena pinta tiene. Mirad, en la diapositiva anterior, esto que rezuma, esto que sale, esto es el látex. De hecho, la palabra aloe, como tal, aloe, viene del árabe. ¿Y sabéis lo que significa? Es sustancia amarga, brillante. Se refiere a esto, al látex, a la aloína se refiere el concepto de aloe, la palabra aloe, ¿no? Insisto, que viene del árabe. Pues hay personas, cuando tienen aloe vera casero, lo dejan purgar 24 horas, purgan un poquito la aloína y luego lo toman, pero no es lo propio porque, ya digo, la calidad de ese aloe que igual se ha producido en casa no es la misma que la calidad que nosotros vamos a dar con nuestros productos. En cuanto a cantidad de principios activos y la ausencia de aloína, ¿no? El procesado que hace el laboratorio con las pencas hace que tenga prácticamente ausencia total de aloína, que eso es muy importante, insisto, para que podamos manejarlo como lo estamos manejando con total seguridad en el manejo, ¿no? Dentro de lo que es la acción interna del aloe, tenemos, ya hemos dicho, la acción antioxidante. ¿Qué es esto? ¿A qué me refiero? Un momentito, vais a perdonar. A ver. Ajá, es que estoy cambiando una pantallita que me sale de sitio que no me deja ver en condiciones. Vale. Una cosita, confirmadme por favor a través del chat si me seguís escuchando bien, si se sigue viendo todo bien. Hacedme por favor algún comentario. Vale, perfecto. Pues sigo entonces, a saco. Mirad, ¿qué es el concepto antioxidante? Eso es importante que lo tengáis, que lo sepáis, ¿no? Voy a dar una pequeña pincelada, porque hoy en día se está viendo que la mayor parte de las patologías del ser humano se están produciendo por un exceso de radicales libres. Entonces, eso es lo que está produciendo la degeneración, el envejecimiento, el que nos muramos antes de la edad genética. Nosotros tenemos una edad genética que 120, 140 años, que estamos determinados a vivir eso. ¿Pero por qué igual con 100 años, con 80 estamos hincando la rodilla? Pues porque tenemos una gran cantidad de sustancias oxidantes en el cuerpo. Los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno, es decir, los radicales libres, los elementos oxidantes en nuestro cuerpo se producen de forma natural. Nuestro organismo, el propio metabolismo, el propio movimiento, la respiración, la función metabólica de las células producen radicales libres. Pero como eso es inherente a nuestra naturaleza, las células tienen un mecanismo de neutralización
que van transformando esos radicales libres en elementos no tóxicos para que sean degradados. Pero resulta que desgraciadamente hoy en día nuestro estrés de vida, la mala alimentación, el abuso en muchos casos de medicamentos, la contaminación que nos rodea, pues está produciendo mayor cantidad de ácido, de radicales libres en nuestro cuerpo, del cual nuestro cuerpo está capacitado para defenderse, se ve incapacitado de neutralizar, de eliminar esa gran cantidad de radicales libres. Y entonces se produce lo que se llama un estrés oxidativo, que es un desequilibrio entre las moléculas oxidantes y las moléculas antioxidantes. Entonces esas moléculas oxidantes, es decir, los radicales libres, la acidez, que está por encima de las posibilidades de un cuerpo humano, pues empieza a dañar a los lípidos, a las proteínas, a las membranas de las células, a la carga genética, y se pueden producir mutaciones cancerosas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el aloe vera funciona a este nivel de una forma directa, con propiedades antioxidantes directas, ¿cómo? Tiene principios activos que reaccionan neutralizando esos radicales libres directamente. Se una con ellos y los hace menos tóxicos, los hace no dañinos para nuestro cuerpo. Y tiene una capacidad antioxidante indirecta, induciendo una expresión enzimática genética en nuestro cuerpo, induciendo determinados enzimas, la producción de determinados enzimas o formando parte de determinadas sustancias antioxidantes de nuestro cuerpo que actúan neutralizando o inactivando o metabolizando esos radicales libres que tenemos en exceso en nuestro cuerpo. Por eso es muy importante esta función antioxidante. Y también tiene una función antiinflamatoria muy importante, debido a muchos principios activos que tienen capacidad antiinflamatoria. Destaco aquí 4, que son 4 clásicos que hemos hablado muchas veces, ¿no? Como, por ejemplo, los principios activos del aloe vera. Acordaros el concepto de principio activo, esa sustancia química natural que le imprime una acción terapéutica. En este caso, los principios activos de la aloe vera actúan inhibiendo los efectos de la bradicinina. ¿Qué es? Por ejemplo, cuando te pica una avispa, aumenta la producción de bradicinina y se produce un hinchazón en la piel y un eritema. Entonces el aloe vera neutraliza ese principio activo, esa proteína que induce esa inflamación. Por eso el aloe vera, cuando te pica una avispa o cuando te pica una medusa en el mar, si te echas directamente nuestro concentrado de aloe vera y el spray de aloe vera, reduce tan rápido la inflamación y el enrojecimiento, porque actúa neutralizando la bradicinina. Y lo mismo actúa con la histamina. La histamina es otra proteína inflamatoria que se produce en los procesos alérgicos, cuando te lloran los ojos, cuando te chorrea la nariz, cuando hay una reacción inflamatoria asmática en las vías respiratorias bajas, pues ayuda el aloe vera neutralizando también esa histamina. O, por ejemplo, inhibe la formación de eicosanoides. ¿Qué son? Son unas proteínas inflamatorias que se producen cuando hay una inflamación articular, en los procesos artrósicos, procesos artríticos. Entonces, por eso funciona el aloe vera. Cuando lo tomas por dentro y lo usas por fuera, neutraliza esa proteína inflamatoria que está produciendo esa inflamación. Es una de muchas que producen inflamación, pero por lo menos esta la está neutralizando. Y luego también contiene ácido salicílico, que, ojo, es diferente del ácido acetilsalicílico. Y os digo porque últimamente me habéis preguntado más de un parceiro y más de una socia, es decir, una persona que tiene alergia al ácido acetilsalicílico. Miguel, como tú dices que la aloe vera lleva ácido salicílico, ¿es compatible? Sí. Una cosa es el acetilsalicílico, porque la mayor parte de las reacciones alérgicas es debido a ese radical acetilo que se añade al ácido salicílico. Es cierto que lo potencia en su efecto antiinflamatorio, pero lo hace más susceptible de respuestas alérgicas. El ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina. Pero estamos hablando nosotros de salicilato, hablamos de ácido salicílico. Entonces esto normalmente no da reacción alérgica, pero sí tiene un efecto antiinflamatorio añadido a otros principios activos antiinflamatorios que actúan de forma sinérgica, ¿no? Potenciándose entre sí. También tiene una acción antitumoral, aunque insisto, siempre lo diré hasta la saciedad, que nosotros no podemos decir que la aloe vera es antitumoral, no podemos ofrecer a una persona que tiene cáncer, tómate la aloe vera que es antitumoral. No, ¿por qué? Porque esa persona va a dejar de tomar una quimioterapia
que le está haciendo la puñeta, pero le es necesaria, le está envenenando, pero le es necesaria, porque esa persona está desesperada y está buscando una salida para evitar la quimioterapia. Y si tú le dices que esto es antitumoral, va a dejar la quimioterapia que le va a salvar la vida. Sí que es antitumoral, pero hace falta muchos estudios y un efecto antitumoral que pueda ayudar a una quimioterapia, pero per se no es lo suficientemente potente como para, tomando solo aloe vera, neutralizar y eliminar tumores. Por eso no podemos ofrecer esto. Sí, como coadyuvante, sí que ayuda. Es cierto que hay estudios en sarcoma blando antitumoral. Hay estudios y hay científicos publicados como el tratamiento paliativo en el cáncer metastásico no tratable, es decir, un cáncer que tenga metástasis y ya está desahuciado, mejora la respuesta inmunitaria y le da calidad de vida a la persona. Hay estudios sobre esto. Pero claro, tiene una limitación. El aloe vera induce la apoptosis. ¿Qué es esa palabrota? Las células tumorales, cuando inducimos la apoptosis, es un autosuicidio de la célula tumoral. Es decir, limita el número de duplicaciones. Se suicida la célula tumoral. Entonces tiene esa capacidad de inducir la apoptosis. Luego actúa previniendo melanomas. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tiene una pequeña actividad antitumoral, es inmunoestimulante, que ahora vamos a ver, protege de las lesiones inducidas por radiación, y todo esto en conjunto hace que prevenga la aparición de melanomas y ayuda a tratar los melanomas, ¿no? Y esto lo he sacado de un estudio muy bonito que hay por internet, que dice lo siguiente, es textual, por eso lo pongo entre comillas: en combinación el aloe vera con otros antioxidantes como vitaminas y la miel, puede disminuir la carcinogénesis, es decir, la aparición de cáncer de la piel en ratas albinas y de los tumores inducidos en ratas. Entonces, esto es un tema muy importante porque nosotros tenemos rayos. El aloe vera con miel es una de las bases de nuestro laboratorio. Aloe vera miel y en este caso aloe vera Immune Plus, que la base es aloe vera, la base miel. Entonces, pues sí que podemos ayudar al tema del tratamiento antitumoral prescrito por un oncólogo o una oncóloga, ¿no? Otra de las capacidades internas que tiene es antiulceroso. Esa es la capacidad por esencia de la aloe vera. ¿Por qué? Porque regenera. ¿Veis aquí lo que pongo? Regenera el colágeno y es cicatrizante y actúa como antioxidante disminuyendo el daño ulcerativo. Entonces está muy indicado y de hecho se ha trabajado toda la vida, desde tiempos inmemoriales, para trabajar úlceras, para regenerar úlceras. Entonces, cuando tenemos una gastritis o un reflujo gastroesofágico o una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, que son enfermedades inflamatorias intestinales, o la lesión que pueda haber en un síndrome intestino irritable, o incluso en una úlcera gastroduodenal. ¿Por qué? Porque en el caso de la úlcera gastroduodenal no solo actúa regenerando el colágeno y cicatrizando, y como antioxidante disminuyendo el daño ulcerativo, sino que incluso cuando lo tomamos, el aloe vera inhibe la producción de pepsina y la secreción de jugos gástricos, con lo cual va a bajar la acidez que está favoreciendo la aparición de esa úlcera. Y encima impide la adhesión del Helicobacter pylori, que es una bacteria que aumenta la lesión y perpetúa las úlceras del estómago, y es la causa de muchas úlceras de estómago. También es un elemento, cuando lo tomamos por boca, es antidiabético, es un elemento antiobesidad en la aloe vera, regula los niveles del azúcar en ayunas, pero no solo es eso, sino que en estudios, cuando se hace un estudio, por ejemplo, una persona que toma aloe vera a lo largo de 3-4 meses y luego se mira un marcador en sangre que es la hemoglobina glicosilada, que es A1C, entonces esto nos marca cómo ha estado el azúcar durante los 3, 4, 5 últimos meses. Pues se ve una disminución de los valores estadísticamente muy significativa. Ya digo, disminuye el nivel de azúcar en sangre, disminuye el nivel de insulina en sangre, porque claro, como el azúcar está más baja no hace tener tanta insulina, que tantos problemas produce la insulina alta en sangre cuando tenemos una resistencia a la insulina. Disminuye la obesidad en diabéticos, disminuye la absorción de azúcar en el intestino. Y también se ha observado una disminución del tamaño de las células de grasa, de los adipocitos. Pues por eso digo que ayuda para la obesidad. Y también ayuda como hipocolesterolemiante. ¿Qué significa esto? Que nos baja los niveles de triglicéridos. Tanto
los triglicéridos que se producen en el hígado como los que se absorben en el intestino y pasan a la sangre. Y lo mismo ocurre con el colesterol. Disminuye el colesterol malo en sangre y aumenta el HDL, que es el colesterol bueno en sangre. Y esto no es porque sí, sino es por la acción de eso que hemos dicho que tiene, de las grasas que tiene en su composición, es decir, de los esteroles vegetales, que en sinergia con otros principios activos actúan teniendo esta finalidad terapéutica. Aumenta el colesterol, aumenta el colesterol bueno, baja el colesterol malo y baja los triglicéridos. También tiene un efecto depurativo porque tiene una acción directa sobre el hígado. Es un antioxidante a nivel hepático, estimula la función depurativa del hígado, es un protector del hígado, es un antifibrótico. ¿Qué significa esto? Lucha contra la cirrosis hepática en personas que ya tengan o bien una hepatitis B o una hepatitis C que les haya generado una fibrosis. El aloe vera ayuda a que eso vaya más lentamente, a luchar contra la cirrosis hepática y estimula todos los procesos depurativos que tienen a nivel función, o sea, que tienen lugar a nivel hepático. Y por último, por penúltimo, os diré que también es un inmunomodulador, es decir, no solo que actúa estimulando los linfocitos, que son las células de las defensas, aumenta la formación de linfocitos, sino que también activa la actividad, aumenta la actividad de esos linfocitos, activa los macrófagos, aumenta la actividad comedora de bacterias, comedora de virus, comedora de células tumorales que tienen nuestro sistema inmunitario, tanto el número de células de las defensas como la actividad defensiva, ¿no? Hay un estudio muy bonito que habla de que bloquea la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana, del SIDA, actúa sobre infecciones víricas hepáticas tipo hepatitis A, hepatitis B, previene infecciones víricas en las vías respiratorias. O sea, y hablo que es inmunomodulador porque incluso cuando hay una respuesta autoinmune, ayuda un poquito a modular esa respuesta autoinmune, estabiliza esa respuesta autoinmune también. No hace milagros, pero siempre es una pequeña ayuda en la respuesta autoinmune. Y luego tiene una acción cutánea desde el interior. Ojo, no solo desde el exterior, tiene una acción cutánea desde el interior. Fijaros, mirad, aquí os pongo esto que os valga para luego. Esto es un fibroblasto. Hay un concepto, es fibrocitos y fibroblastos. Fibrocito es el fibroblasto cuando está dormido, cuando está, por decirlo de alguna forma, en forma de célula madre. Entonces, el fibrocito, antes de que tenga acción, se tiene que transformar en fibroblasto. Y cuando se transforma, veis aquí el cambio que hay, ¿no? De un fibrocito a fibroblasto. Y cuando se transforma en fibroblasto, ¡wow! Ahí hemos topado con la iglesia. Tenemos una célula que es capaz de aumentar la producción de colágeno, es capaz de producir enzimas, es capaz de producir elastina, es capaz de producir matriz extracelular, líquido en el espacio extracelular, es capaz de producir factor de crecimiento y es capaz de producir ácido hialurónico. Entonces es que en definitiva el aloe vera estimula el paso de fibrocito a fibroblasto y esto actúa sobre el envejecimiento cutáneo desde el interior porque estimula la formación de colágeno, estimula la formación de ácido hialurónico, estimula la formación de elastina, mejora la hidratación cutánea, es antioxidante por las enzimas. Joder, ¿qué más queremos? Estamos evitando el envejecimiento desde el interior. Pero claro, no solo desde el interior. Esta función que estamos describiendo desde el interior, este paso de fibrocito a fibroblasto, lo tenemos también en la acción externa del aloe, cuando lo aplicamos externamente. Y continúo ya con la acción externa del aloe que hemos acabado con la acción interna. Aumenta la proliferación de fibroblastos tanto en mucosa como en piel. Y esto es capaz de actuar sobre cualquier tipo de lesión, independientemente del origen. Si es una lesión porque nos hemos quemado al sol, si es una lesión por una radioterapia, que ahora vamos a ver, o si es una lesión porque me he caído, me he hecho una erosión en el codo y tengo un agujero ahí. Entonces veis aquí el dibujo, cómo tenemos una supuesta erosión, un agujero, entonces cómo aumenta la producción de fibroblastos y aumenta la reepitelización.
Entonces, claro, ahí tenemos un correcto entrelazamiento de las fibras de colágeno por las glicoproteínas de la aloe vera, tenemos una reepitelización, tenemos un estímulo de la producción de nuevos vasos circulatorios para que aporten nutrientes, para que se vaya regenerando esa herida gracias a la lantoína que tiene el aloe vera. Tenemos un efecto antiinflamatorio sobre esa herida por los polisacáridos y los compuestos fenólicos. Entonces previene la formación de cicatrices porque estimula la regeneración correcta de la herida, previniendo la inflamación. Y esto viene al hilo de que, por ejemplo, cuando una persona está sometida a una quimioterapia, a una radioterapia, una de las grandes lesiones limitantes incluso del efecto del uso de la quimioterapia es la mucositis oral. ¿Veis lo que hay estas fotos? Estos son mucositis orales, son lesiones enormes que se producen en la mucosa oral. Pues hay estudios que hablan cómo ayuda a restaurar la mucosa debido a una quimioterapia o una radioterapia que genera una mucositis oral. También hay estudios muy bonitos que hablan cómo disminuyen las úlceras en esas personas que están encamadas, que están impedidas, disminuye el tamaño de las úlceras y ayuda a la recuperación de esas úlceras de decúbito. Curación de heridas en episiotomía, que es cuando tienes que romper el periné en las mamás para que den a luz sin que se desgarre la musculatura de bajo vientre. En la curación de las heridas por cesárea hay estudios que hay un antes y un después con el uso de la aloe vera. La reparación de la piel agredida por radioterapia, que ahora vamos a ver. La recuperación de las lesiones externas por flebitis. Bueno, de uso público es muchas fotos que estáis colgando, tanto parceiras como socios, de lesiones, de esa pigmentación que hay en las pantorrillas cuando hay una mala circulación, esa piel oscura, fea, como con el uso del MSM al 50% de la termoloción hay un cambio de pigmentación, se está recuperando esa pigmentación. Esas son las lesiones externas debidas a la flebitis, ¿no? Y esto ya digo, debido al cambio de fibroblasto a fibrocitos, que son capaces de generar colágeno, elastina, hialurónico, sulfato de glucosamina, condoitinsulfato en el tejido conectivo. Este es un estudio que hizo el doctor Ignacio Toscas con otro producto que no es de nuestra empresa, pero está hecho a base de aloe vera también, natural. Es un oncólogo radioterápico que los aplica en radioterapia en la Tecnon de Barcelona. Y las conclusiones de este estudio del doctor Toscas fue que mejoraba la elasticidad de la piel, mejoraba la hidratación de la piel, estabilización incluso de valores bajo las mediciones habituales de pigmentación y el eritema, es decir, que aparecían menos lesiones pigmentadas y enrojecidas después de la radioterapia y estimulaba la rápida recuperación de las lesiones después de la radioterapia. Y la piel llegaba en unas mejores condiciones a los 6 meses cuando había que hacer la reconstrucción mamaria después de una radioterapia. Eso es un estudio objetivo y el doctor Ignacio Toscas no es un médico que trabaje con fitoterapia habitualmente, pero ahí tenéis ese dato, ¿no? Externamente también, debido a los compuestos fenólicos, y esto lo veremos más despacio el próximo webinario cuando hablemos del box, de los productos que lleva el box como antimicrobiano, el efecto antimicrobiano, antifúngico, antibacteriano, antivírico, e incluso hay estudios muy bonitos que actúan sobre el líquen plano, en la regresión de las lesiones y las erosiones. Esto es una foto de líquen plano. Es una lesión cutánea que no se sabe por qué se produce y no se sabe cuándo se va. Ni el corticoide funciona para quitarlo. Pues sí que hay un antes y después cuando utilizamos, eso sí, con paciencia, cuando utilizamos el aloe vera. También hay estudios muy bonitos sobre el efecto en la caries, gingivitis, eliminando gérmenes cariogénicos con el uso de la aloe vera. Ya sabéis que nosotros tenemos nuestras pastas de dientes con aloe vera. Las verrugas víricas también se ve un antes y después en estudios científicos. Se ve el efecto analgésico. Hay un estudio muy bonito que compara la lanolina frente a la aloe vera en las lesiones del pezón en la lactancia materna, porque yo siempre digo que la lactancia materna es el triple B, bueno, bonito, barato. Tenemos que tener al bebé hasta los 6 meses con lactancia materna exclusiva si podemos, ¿no? Pero un factor limitante es muchas veces las heridas que hace
en el pezón el bebé, porque igual tenga un poquito de frenillo, porque no lo ponemos en la posición correcta para que haga una buena succión. Esas heridas del pezón a las mamás les hace llorar de daño. Pues se sabe que la lanolina actúa mejorándolas, pues mucho mejor en este estudio el aloe vera aplicado directamente sobre el pezón. A nivel externo también tiene efecto antirradicalario, antirradicales libres, antiinflamatorio, lo mismo que a nivel interno, por todos los principios activos que hemos dicho. Entonces eso lo hace susceptible de ser usado en la dermatitis atópica, en las quemaduras, en las lesiones por radiación, en la psoriasis, porque estimula la producción de fibroblastos. Y al hilo de esto, yo creo que viene a continuación. No, ahora os voy a poner un estudio cubano muy bonito, muy bonito, muy bonito, que es para quitarse el sombrero, cómo actúa el aloe vera sobre la dermatitis atópica y sobre la psoriasis. Ahora viene. También tenemos que tener en cuenta que a nivel externo aporta sílice. Hemos dicho que a nivel interno aporta sílice, pero a nivel externo, vía transdérmica, también nos aporta sílice, que da a la piel solidez y elasticidad. Y cómo no, hemos dicho que el gel, el 99,4% es agua, con lo cual ayuda a hidratar. Además es una hidratación a nivel externo sin engrasar, con lo cual es factible para las pieles grasas, no le va a engrasar. Es más, en algunas personas pues lo pueden mezclar con aceite vegetal, no solo para hidratar, sino para aportar un poquito de grasa a la piel cuando es deficitaria, ¿no? Bueno, ya tenemos productos más completos, no hace falta hacer ese mecanismo, esa mezcla casera, ¿no? Tenemos productos muy buenos en el laboratorio con un poquito de aceite vegetal y aloe vera, ¿no? Que nos hacen esta función hidratante, ¿no? Y también debido a las enzimas se logra un efecto exfoliante. Actúa eliminando las impurezas de los poros y esto, junto con las acciones antimicrobianas y antisépticas, pues tenemos un efecto terapéutico del uso externo sobre el acné, que ahora vamos a ver también en el estudio cubano. Tiene una acción externa sobre el cabello, que esto nos puede complementar el efecto del L-Recapin sobre la caída del cabello. Por todo lo descrito anteriormente, es ideal para hidratar el cuero cabelludo, para que ese pelo, tanto a nivel cuero cabelludo como pelo, se quede suave y sedoso. Tened en cuenta que la pérdida de cabello y la caspa suele darse por tener sequedad el cuero cabelludo. Entonces es hidratante, insisto, tanto para piel como para pelo. Entonces, si tenemos en cuenta un aporte nutricional, tanto externo como interno, más una rutina de higiene, a donde nos va a llevar esto es un aceleramiento del crecimiento del cabello, porque tenemos un rejuvenecimiento de los folículos pilosos. Y esto nos lleva tanto a una disminución del riesgo de alopecia, tanto como a una recuperación de esos folículos pilosos que aún son recuperables cuando lo utilizamos junto con el L-Recapin. O sea, no es que nuestros productos sean milagrosos, sino que tienen un efecto terapéutico científicamente demostrable. Por eso insisto mucho cuando os hablo del mecanismo de acción, para que, hombre, cuando os dicen vosotros decís que funciona muy bien, pero ¿por qué? Ahí tenéis la explicación, ¿no? Porque tenéis que saberlo explicar. Yo intento ser sencilla a la hora de explicar para que me entendáis todo, pero eso quiero que luego lo podáis transmitir a las personas que luego os preguntan. Ahí tenéis el webinario para que lo utilicéis posteriormente cuando tengáis falta de él. Aquí os pongo un estudio publicado en la Revista Cubana de Enfermería, es del 2006, y aquí son los doctores y la enfermera, el doctor, la doctora que lo investiga, los investigadores, y es un estudio sobre la psoriasis, el acné y la dermatitis, utilizando una crema de aloe vera. Entonces, en este estudio, mirad, esta tabla de abajo, esto es un resumen que de 90 pacientes, 43 mejoraron, 41 se curaron totalmente, o sea, un 45%, y 6 no tuvieron ningún cambio. Pero que en este estudio nos está hablando de uso externo, una curación de casi un 50% y una mejoría de otro casi 50%. Y mirad el tiempo de uso que hay en estos pacientes. Para la psoriasis, la duración del tratamiento, hubo 3 pacientes, fijaros que en solo un mes fue suficiente para mejorar totalmente. Otros pacientes requirieron 14 días y otros pacientes
requirieron, 14 días, 45 días y otros pacientes 2 meses de tratamiento. El acné lo mismo, aquí tienes el tiempo de tratamiento y la dermatitis, aquí tienes el tiempo de tratamiento. Pero espectacular este estudio, insisto, un estudio científico publicado en una revista científica, tenedlo en cuenta. Pero claro, ya estáis viendo, en base a ese estudio, estamos hablando de casos de 60 días, o sea, que nadie piense que se va a echar un día aloe vera y se le va a quitar la psoriasis. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Hay que tener una constancia, hay que tener una perseverancia, hay que tener una rutina diaria. El milagro del aloe está en esto, en tomarlo o en usarlo de forma rutinaria y de forma constante. Así sí llegaremos a conseguir los objetivos paliativos, terapéuticos, preventivos que nos estamos planteando como planta, como fitoterapia. Otro elemento que quisiera desarrollar hoy, si aún me aguantáis, es la ortiga. ¿Por qué? Porque la ortiga también la tenemos en nuestras composiciones. Tenemos 2 elementos ricos en ortiga. La ortiga es una planta herbácea que puede llegar hasta 170 centímetros de altura, se encuentra prácticamente por toda Europa, es una planta autóctona europea y tiene numerosos principios activos como sales minerales. Destacan mucho las sales minerales, el hierro, calcio, sílice, potasio, azufre, magnesio, fósforo, porque la ortiga fue en su momento, cuando había en la España de la penuria, la España de la posguerra, se utilizaba en las ensaladas la ortiga porque era un reconstituyente, y sigue siendo un reconstituyente, pero hoy en día no hace falta echar mano de la ortiga, gracias a Dios, para reconstituir una criatura. Tiene vitamina del grupo A, tiene betacarotenos, tiene vitaminas del grupo B, tiene vitamina C, tiene clorofila, que es muy rica como antioxidante, flavonoides, fitosteroles, principios activos orgánicos que le dan acciones terapéuticas, polifenoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la propiedad reina de la ortiga es diurética y depurativa. ¿Por qué? Porque es muy rica en potasio y estimula toda la función de la micción, toda la función renal. Nos ayuda a orinar y como nos ayuda a orinar, estamos limpiando nuestro sistema endógeno, estamos limpiando nuestra sangre, estamos alcalinizando nuestra sangre. Por eso tiene mucha indicación terapéutica tanto en la gota como todos los procesos reumáticos que cursan con un exceso de acidez metabólica, ¿no? Es hemostática por el alto contenido en calcio. ¿Qué significa? Que ayuda a regular las hemorragias, los sangrados de nariz, los sangrados menstruales abusivos. De hecho, cuando una persona tiene sangrados de nariz, puede perfectamente la infusión Figoactiv, tener esa infusión, untar un algodoncito en la infusión, lo mete dentro de la nariz, se presiona, agacha la cabeza y se le corta el sangrado nasal con la infusión de ortiga, que tenemos en la Figoactiv. Es arteriosclerótica, antiarteriosclerótica, disminuye el endurecimiento arterial, tanto por la clorofila como por el sílice, que son 2 elementos antiarterioscleróticos, y tanto la acción diurética como antiarteriosclerótica le confiere una acción hipotensora a la ortiga. Estimula el aparato digestivo también, es un tónico de vesícula biliar y es un tónico del estómago. En las personas que tienen poca secreción digestiva estimula la secreción, normaliza la secreción de jugo gástrico, de enzimas, ayuda, como tiene también mucílagos, a hacer bolo fecal, hace un poquito de efecto laxante, un poco ese mucílago parecido al del gordolobo, parecido también al del fiberbus, pero sobre todo, insisto, la propiedad reina es el efecto terapéutico sobre vías urinarias que le ayudan cuando hay una cistitis, cuando hay prostatismo, cuando hay litiasis renal, y quiero insistir un poquito en el concepto de anemia, porque el aporte de hierro, de clorofila, de minerales, de vitamina, pues le confiere ese aspecto reconstituyente sobre la salud. La ortiga sí que tiene una pequeña contraindicación, pero solo se ha demostrado que en estudios sobre animales es emenagoga, es decir, es abortiva, es decir, favorece en animales, favorece el sangrado menstrual. En animales, cuando se usa a dosis altas, en animales. No hay estudios en personas, pero ante la duda, oye, mejor no dar embarazadas. ¿Para qué?
Si tenemos 1000 productos para dar como reconstituyente en embarazadas, si tenemos otras opciones para actuar sobre el sistema circulatorio en embarazadas, pues evitamos el herbal fasting que lleva ortiga y evitamos el aloe vera sibera para las embarazadas. Podemos dar cualquier otro aloe vera bebible que es muy buena para el embarazo, pero que no tenga ortiga. Y luego quería dar otra pincelada sobre el jengibre, ya de forma más rápida, porque me imagino que estáis cansados. El jengibre es una planta que se usó mucho en el Imperio Romano, luego cayó en desuso hasta que Marco Polo fue al Oriente y la trajo y la volvió a actualizar en su uso en toda la Europa medieval, y luego los españoles la llevaron a América y ahora crece de forma silvestre en las islas del Caribe. De hecho, Jamaica es el primer productor mundial de jengibre, y aunque otros países tradicionales como China, India, Nepal, Tailandia, Sri Lanka son productores también de jengibre. Esto es la planta del jengibre, es un rizoma que crece como una caña, parecido a una caña silvestre, y es una planta que tiene como 180 centímetros de altura, y lo que aprovechamos son los rizomas. La planta, la zona subterránea, ¿no? Tiene muchos principios activos, aceites esenciales, resinas. Las resinas es lo que dan ese aspecto picante que hace que sea una planta culinaria. Tiene grasas, fibra, vitamina C, niacina, ácido sálico, curcumina, porque es de la familia de la cúrcuma, ya hablaremos otro día de la cúrcuma, flavonoides, aminoácidos, pero sobre todo tiene los grupos de principios activos que le confieren las principales propiedades al jengibre, los gingeroles y los zoagoles, que son propiedades muy semejantes, son propiedades analgésicas, antiinflamatorias, estimulan la vesícula biliar, son antioxidantes, antiulcerosas, antitusivas, ayudan a la tos, ayudan a bajar la fiebre, controlan el vómito, por eso son antieméticas, son nematicidas porque actúan contra los parásitos. También los zoagoles tienen prácticamente estas mismas propiedades, pero también tienen un aspecto antiespasmódico para los dolores espasmódicos del intestino, estimula un poco la motilidad intestinal, son vasoconstrictoras. O sea, tenemos un elenco de acciones terapéuticas muy importantes del jengibre. Por eso es una planta, junto a la aloe vera, de primer orden, y junto a la cúrcuma es una planta de primer orden. Y esto le confiere pues unas acciones terapéuticas a nivel digestivo muy interesantes, como es la estimulación pancreática. Estimula la producción enzimática que favorece la digestión, evita la hinchazón de vientre, los gases, las digestiones pesadas, por eso es importante tomar tras la comida. Tiene un efecto antibacteriano que ayuda a cuidar la flora intestinal, ayuda contra el mal aliento. De hecho, tradicionalmente se ha tomado un encurtido de jengibre tras de la comida para evitar el mal aliento, aumenta la producción de saliva cuando tenemos el síndrome de Sjögren o tenemos una boca seca en personas mayores. En la patología del estómago es muy eficiente contra el Helicobacter pylori y neutraliza la acidez, que esto colabora junto con el aloe vera que va en esta línea. Por eso el Immune Plus funciona muy bien contra el Helicobacter pylori, combate la diarrea desde el momento que elimina la flora patógena y favorece la microbiota intestinal, mejora el ritmo intestinal y actúa frente a los vómitos como antiemético que se pueden producir en los mareos, en los viajes, en la quimioterapia, en el embarazo, después de las operaciones. A nivel respiratorio también es una planta muy interesante porque actúa aliviando los síntomas gripales como la fiebre, la congestión nasal, los dolores generales corporales. Tened en cuenta que tradicionalmente se ha utilizado para la congestión de pecho, se utilizaba limón, miel y jengibre caliente. Funcionaba muy bien en la expectoración y relajaba la fiebre. Y en el dolor de garganta tradicionalmente se ha utilizado el jengibre con la miel. Y para la sinusitis se ha utilizado el jengibre de forma tradicional con el limón. O sea, es que estamos hablando del Immune Plus. Fijaros, estamos hablando del Immune Plus, que las formulaciones del ER no son aleatorias, sino que tienen una base bastante importante científica de estudio y de protocolo. El jengibre también funciona para el dolor, desde el momento que es antiinflamatorio, es analgésico, en síndrome premenstrual, en dolores articulares, en artritis, y además aumenta el nivel de testosterona, fluidifica la sangre, mejora el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ojo,
Ojo, hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona a dosis altas el jengibre, insisto, no es el caso del Inmune Plus, pero a dosis altas, pero lo tengo que decir, a dosis altas el jengibre puede interaccionar con los anticoagulantes, a dosis altas, no dosis del Inmune Plus. Y cuando hay una enfermedad digestiva aguda, cuando tenemos una úlcera aguda, cuando tenemos una úlcera sangrante, cuando tenemos un esófago de Barrett muy doloroso, sangrante, ahí no tenemos que usar jengibre. Pero son situaciones muy concretas, fases muy agudas digestivas, y lo otro, la interacción con anticoagulantes, solo, insisto, a dosis altas, pero que no es el caso del Inmune Plus. Pues esto era un poco lo que os quería comentar. Vamos a ver, vamos a volver a la pantalla normal.